Tenemos el siguiente ejercicio donde tenemos tres cargas que se muestran en un sistema de coordenadas X y Y. Nos pide determinar la fuerza electrostática debido a la carga 2 y a la carga 3 sobre la carga 1. Entonces primero vamos a escribir, a ver cómo son estas fuerzas. Debido a la carga 2 sobre la carga 1, la fuerza es de atracción hacia la carga, en ese sentido. Y la fuerza debido a la carga 3 sobre la carga 1 es una fuerza de repulsión en la línea que une dichas cargas, ¿no? Entonces, ahí en esa línea que une dichas cargas, podemos representarla ahí, ¿no? Esas son entonces las fuerzas F, vamos a llamarle, colocarle un nombre por supuesto. Esta va a ser la fuerza F. Como es debido a la fuerza 2, vamos a llamar F2. Esta F3 vamos a llamarla porque es la fuerza debido a la carga 3 sobre la carga 1. Entonces F3. Es conveniente darle de esa manera, ¿no? Y esa es la dirección de la fuerza. Es importante tomar en cuenta esa fuerza. Este ángulo tenemos de dato. Este es el ángulo θ que tenemos de 32 grados, ¿no? Lo vamos a hacer. Este es ángulo θ. Este ángulo θ por ángulos opuestos se repite aquí. Es conveniente colocarlo ahí porque lo vamos a utilizar como dato, ¿sí? Y los otros datos que tenemos son carga 1, están ahí, menos 1,2 en microcoulomb. Menos 1,2 microcoulomb. La carga 2 es positiva de 3,5 microcoulomb. Positiva. 3,5 microcoulomb. Y la carga 3 es negativa, menos 2,3 microcoulomb. Y esta distancia entre 1 y 2, R1, 2, tenemos ese dato de 15 centímetros. Importante también estos datos. R1, 2, 15 centímetros. Lo vamos a llevar a metros. Esto es simplemente 0,15. La distancia R1, 3, entre 1 y 3, es igual a 3 centímetros. 3 centímetros. Esto es 0,03 metros. Y el ángulo θ, 32 grados. Bien, con esos datos entonces vamos a trabajar el ejercicio. Como ya tenemos estas distancias, simplemente tenemos que utilizar la ecuación de la ley de Coulomb, que nos dice la fuerza de interacción entre 1 y 2, ¿no? Vamos a hallar su magnitud, por supuesto, y que le llamamos F2. Aquí está, F2 es igual a K por el producto de la carga 1 y la carga 2, entre la distancia R1, 2, ¿no? Entre esta distancia. Hacemos esto y reemplazamos los datos. K, sabemos, 9 por 10 eso está en la camioneta. a la 9. 9 por 10 a la 9 por Q1 es 1,2. Microcoulombios es por 10 a la menos 6. 1,2 por 10 a la menos 6. Y el otro valor de Q2 es 3,5 por 10 a la menos 6. Dividido todo entre... No al signo. ¿Ya? Aquí estamos tomando en cuenta la magnitud nomás de las cargas, ¿no? Vamos a hallar la magnitud de esta fuerza, ¿no? Estamos hallando la magnitud de esta fuerza. Estamos usando la magnitud de las cargas.
¿Ya? Aquí R12 es 15 centímetros. Entonces 0,15 al cuadrado. Hacemos operaciones y obtenemos el resultado. El resultado de la magnitud de la fuerza F2 que está representada es igual a 1,68 newton. Ese es un resultado que estamos encontrando, ¿no? F2 sobre el eje X, ¿no? Podemos escribir F2 vectorialmente, podemos escribirlo, la fuerza F2 es igual a 1,68 en la dirección del vector unitario Y, ¿no? Positivo. Está sobre el eje X. Notación vectorial para esta fuerza. Vectorial. Bien, eso es. Y finalmente hallamos la otra fuerza, F3. F3, la magnitud también de F3 es igual a K por Q1, entre Q1 es esta carguita, ¿sí? Y Q3. Todo dividido entre la distancia es R13 al cuadrado. Reemplazamos, tenemos 9 por 10 a la 9. Carga 1 es 1,2 por 10 a la menos 6. Y por Q3 es 2,3 por 10 a la menos 6. Todo dividido entre R13 es 0,03. Al cuadrado, ¿no? Por supuesto, esto está elevado al cuadrado. Y de donde obtenemos el valor de F3, ¿no? La magnitud estamos calculando de esta fuerza F3. F3 es 27,6 newton. Estamos calculando la magnitud de esa fuerza F3. Bien, ahora debo determinar la resultante, ¿no? La fuerza resultante debido a estas dos. ¿Cómo hago esto? Por supuesto, debo trazar una paralela y hallar el vector resultante, ¿no? Puedo hacerlo este vector. Aquí está, ¿no? Este mismo vector lo copio al mismo tamaño, la misma magnitud. Para que pueda hacerlo, lo voy a hacer con línea punteadita para distinguirlo del otro, ¿no? Este es el mismo vector F2, F3, este F3. Y a este otro también le puedo sacar una paralela, está ahí. Así, ¿no? Gráficamente vendría a ser esto. Eso es gráficamente. Esto también lo voy a hacer con punteadito. Esto lo voy a hacer verde, ¿eh? Y este otro. Bien, ¿y cuál es la resultante? A ver ahora. ¿Cuál es la resultante? Lo hacemos con color rojo. Que une el punto inicial con el punto final, ¿no? Este vector más este vector, esta es la resultante. Esa es la fuerza resultante, entonces, que vamos a determinar su valor. F resultante. Aquí tenemos F2, ¿no? Es lo mismo, simplemente. Podemos usar el teorema del coseno, podemos utilizar también su descomponer en el eje X y eje Y. Como F2 está en el eje X, es más conveniente descomponer en el eje X. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Sumatoria de fuerza en el eje X. Tenemos la fuerza F2 y la F3, ¿no? Estas son paralelas, simplemente hemos trazado para mostrar la fuerza resultante. Además, debemos encontrar el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X. Ese ángulo. Gráficamente. Aquí es igual, sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos. F2. F2. F2, componente en el eje X, más F3, su componente en el eje X. ¿Ya está? Ahí tenemos.
Y aquí es igual F2 en el eje X, es simplemente F2, ¿no? No tiene su componente, bueno, el único componente del vector F2 es sobre el eje X, F2. Más, su componente de este vector F3, podemos representarlo de la siguiente manera, lo voy a hacer con línea punteada, aquí. Su componente en el eje X es esto, ¿verdad? Ahí está, eso es el F3X. F3 en el eje X. Este vector. Entonces, ¿a qué es igual? Si yo conozco el ángulo θ, ¿cómo voy a calcular? Con la operación, voy a hacerlo aquí abajito, del seno, ¿no? Seno de θ es igual a cateto opuesto, F3X, sobre F3, la línea, el vector F3. Y de aquí puedo decir que F3X es igual a F3 por el seno del ángulo θ, ¿no? Con este ángulo estamos trabajando. Ahí, ¿no? Entonces, F3X es F3 por el seno del ángulo θ de 32 grados. Vamos a hallar su valor. F2, aquí está, 1,68. Ambos vectores son F2 hacia la derecha y F3X también hacia la derecha. Positivo. Más F3X es igual a F3, que vale 27,6. Multiplicado por el seno de los 32 grados del dato. Ya tenemos eso y hallamos la sumatoria en el eje X. $16,31. Ya tenemos la sumatoria del vector F, sumatoria en el eje X, ¿no? 16,31 todo en unidades de Newton. Sumatoria en el eje Y. ¿Qué vector tenemos en el eje Y? F2 solo en el eje X. Aquí tenemos solamente F3 en el eje Y. Este es su componente de F3 en el eje Y. Aquí está. Eso es el F3Y. Dije 14, me sale a mí. F3Y hacia abajo. Es negativo entonces, menos F3Y. Menos F3Y hacia abajo. Solamente F. Aquí es igual a F3Y. F3Y está como el coseno, ¿no? F3 por el coseno del ángulo. En este caso, por el coseno del ángulo. Eso es F3Y. Entonces, esto es menos F3 por el coseno del ángulo θ. Reemplazamos los valores. F3 es menos, en este caso, hacia abajo, 27,6 por el coseno de 32 grados. Haciendo operaciones, sumatoria de fuerzas en Y, menos 23,41. Ese es la sumatoria de fuerzas en Y, es simplemente menos F3 en Y. Ya tenemos F3 en Y y la sumatoria de fuerzas en eje X. Por lo tanto, hallamos la fuerza resultante. Como sabemos, al cuadrado es igual a sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Reemplazamos. 16,31 al cuadrado más este menos se va a hacer positivo porque se va a elevar al cuadrado, ¿no? Menos 23,41 al cuadrado. Y obtenemos el resultado. $814,04. Entonces debemos sacar raíz
para obtener el resultado de la fuerza resultante a ambos lados de la ecuación y obtenemos esa fuerza resultante de 28,53 newtons. Como es una fuerza, debemos hallar su dirección, por supuesto. La dirección es simplemente indicando el ángulo, ¿no? Indicando el ángulo. Pero también nosotros podemos indicar la fuerza resultante en forma vectorial. Lo vamos a anotar primero y luego vamos a calcular el ángulo. Voy a hacer un espacio acá. La fuerza resultante en forma vectorial es igual a, sumatoria de fuerzas en X es 16,31 y menos en Y 23,41 J. Esa sería expresando en forma vectorial la fuerza. Ahí, la fuerza. Eso es. Bueno, el ángulo. Puedo calcular el ángulo con la tangente, como conocemos. Tangente de este ángulo phi para indicar la dirección. Tangente de phi es la cateto opuesto, que es sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y. Menos 23,41. Todo dividido entre 16,31. El resultado es 1,435 negativo. Y con esto encontramos con tangente a la menos 1, utilizando la calculadora, o shift tangente de menos 1,435. 61 me sale a mí. ¿No? Así encontramos el ángulo tangente a la menos 1. Y el resultado es de 55,13 grados, ¿no? Menos 55, que la tangente nos indica que está en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, con este caso del ejercicio. El resultado se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y hemos encontrado entonces la fuerza resultante, su magnitud, y el ángulo que forma con el eje X horizontal. O también hemos expresado en forma vectorial la fuerza resultante con sus vectores unitarios X y Y.